Ya. Entonces aquí tenemos lo que es, ya vamos a ver un poco lo que son los triángulos del cuello. ¿Ya? Tenemos que el cuello, más que nada, lo que va a ser los límites como descritos oficialmente clásicos, son el cuerpo de la mandíbula, ¿no es cierto? Hacia posterior que forma las ramas. Aunque desde un punto de vista como más anatómico y muscular, el límite superior vendría siendo el ilioides, porque va a ser el que va a prestar toda la inserción a lo que son las estructuras musculares que van a darle soporte al cuello. ¿Ya? Por inferior tenemos lo que va a ser el límite del cuello, va a ser la apertura superior del tórax, que va a estar formada por el manubrio del esternón, por las clavículas, hacia posterior por la cara superior, como la porción que está hacia anterior del omóplato, y obviamente la vértebra T1. En esta estructura nosotros primero vamos a identificar que hay dos triángulos que son bastante reconocibles, que se dividen por el esternocleidomastoideo, o esternocleidoccipitomastoideo en realidad, que tiene un triángulo hacia posterior y un triángulo hacia anterior en relación a sus bordes, y esos triángulos a veces se dividen por otros músculos que son el homoioideo y el digástrico en otros triángulos más, ¿ya? Primero tenemos lo que es el triángulo anterior del cuello, que va a estar delimitado por lo que va a ser el borde anterior del esternocleidoccipitomastoideo, hacia superior por, bueno aquí no está, pero deberá ser todo lo que es el límite de la mandíbula, y bueno aquí también que se va a continuar con el ilioides, ¿ya? Esto a su vez se va a dividir por el eje anterior del cuello, que está formado justo en el punto donde se encuentra la quilla del cartílago tiroides, ¿ya? Primero vamos a tener el triángulo, a ver, ¿por cuál empezamos? Que este no se... Ahí puedo inclinar un poquito, ¿se ve o no? Sí. Ya. Aquí primero tenemos el triángulo submentoniano, ¿ya? El submentoniano va a ser como este triángulo hacia anterior que se va a formar por los vientres anteriores del digástrico, por el cuerpo del ilioides, y hacia anterior esos dos vientres del digástrico van a articularse en una porción que se conoce como la sínfisis de la mandíbula, ¿ya? Principalmente las estructuras que vamos a encontrar en este triángulo van a ser en estructuras más o menos superficiales, van a ser principalmente los ganglios del grupo 1A, van a ser las venas que le van a dar drenaje a la porción submentoniana, que más adelante van a dar origen a la vena yugular anterior, pero no son la vena yugular anterior todavía, ¿ya? Y además un piso que está formado principalmente por lo que es el músculo miloioideo, y hacia lateral por los digástricos, como les he dicho recién. En un plano más profundo, si uno retira esos miloioideos, va a encontrar los músculos genioideos, ¿ya? Pero también se pueden considerar parte del piso. Luego hacia lateral, nosotros vamos a tener que este triángulo se va a continuar con el triángulo submaxilar, ¿no es cierto? Que se va a formar con el cuerpo de la mandíbula, se va a formar y por los dos vientres del digástrico, ¿ya? Este triángulo es quizá uno de los más complejos porque tiene bastantes como planos, por decirlo así. Los planos son un poco limitados. Decimos entonces que aquí vamos a tener contenido inmediatamente hacia el borde anterior del vientre, posterior al digástrico. Vamos a tener el músculo estilioideo, que también va a formar parte del triángulo. Un poco hacia anterior vamos a encontrar el músculo constrictor medio de la faringe, y más hacia anterior vamos a tener la porción posterior del miloioideo y otro músculo que se conoce como ilioioideo, que va a solaparse por profundo al miloioideo. Y las estructuras que vamos a encontrar aquí principalmente van a ser las ramas nerviosas que le van a dar inervación a este triángulo, que son el nervio miloioideo, que es una rama del nervio trigémino, el nervio submentoniano, que va a ser una rama del nervio facial, y va a ser el ingreso del nervio glosofaringeo, que va a ser el que va a entrar por esa estructura que yo les explicaba recién, que se forma del solapamiento del músculo ilioideo y el músculo milolábido. Por eso se va a formar un canal donde van a penetrar la estructura de la porción profunda de la lengua, ¿ya? No sé si me queda algo más de ese glándula. Ah, sí, pues, eso. Y hablé como al revés. Y en un plano muy superficial, lo primero y principal que vamos a encontrar acá va a ser la glándula submaxilar. Y eso es como lo principal. De hecho, ocupa gran parte del triángulo. Retirando esa glándula uno ve la otra estructura, ¿ya? Y después nosotros vamos a tener que por el borde posterior del digástrico hacia inferior se va a formar un tercer triángulo, que va a ser el triángulo carotídeo, que se forma por el límite posterior del vientre superior del homoioideo, que se forma por el límite inferior del vientre posterior del digástrico y por el borde anterior del esternocleidoccipitomastoideo. Y aquí nosotros vamos a encontrar principalmente las estructuras que van asociadas a la vena carotídea, que son la arteria carótida, que en este punto nosotros ya la vamos a encontrar las divididas. Vamos a encontrar la carótida interna, carótida externa,
y vamos a encontrar el nacimiento de cada uno. Vamos a encontrar el cuerpo carotidio, que es una estructura bastante importante porque va a ser uno de los principales centros receptores y quimiorreceptores del sistema circulatorio, que está inervado a su vez por un nervio que se forma del glosofaringeo y por ramas del vago. El nervio vago que va a su descenso junto a estas estructuras y la vena yugular interna. ¿Ya? No sé si me falta algo más de eso. ¿No? Ya.